Ahí ya. Tengan todo buen día. Nosotros somos el grupo número 5 y les estaremos hablando sobre la Corte Internacional de Justicia. Mi nombre es Nicole Flores. La Corte Internacional de Justicia, establecida en 1941 en La Haya, Países Bajos, en funcionamiento desde 1946, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Su origen se remonta al ideal de crear un sistema de justicia internacional que resolvía las disputas entre estados de manera pacífica, evitando la guerra como medio de resolución. Esa idea comenzó a tomar forma tras la Primera Guerra Mundial, cuando la Liga de las Naciones estableció en 1920 la Corte Permanente de Justicia Internacional, el antecedente directo de la Corte Internacional de Justicia. Funciones y propósitos de la Corte. La Corte, también conocida como el Tribunal Mundial, es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Su misión es resolver disputas legales entre estados y ofrecer opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas que les sean planteadas por otros órganos de la ONU y agencias especializadas. Algunas de sus principales funciones son la resolución de disputas entre un Estado o estados, opiniones consultivas, interpretación y aplicación del derecho internacional, resolución de conflictos sobre la interpretación de tratados, emitir sentencias vinculantes, desarrollo del derecho internacional. Bien, buenas noches. Mi nombre es Génesis Gabriela Medina. Hablando acerca de los propósitos de la Corte Internacional de Justicia, pues mantiene cinco principales, que es mantener la paz y la seguridad internacionales, resolviendo disputas legales entre estados de manera pacífica y sin recurrir a la violencia. También pues aplicar e interpretar el derecho internacional, asegurando la coherencia y desarrollo de las normas que rigen las relaciones entre los estados. También proveer una resolución justa e imparcial, pues en los conflictos legales entre los estados, asimismo promoviendo la igualdad ante la ley y la justicia internacional. Prevenir futuros conflictos, así ofreciendo una vía legal para resolver controversias antes de que se escalen. Y pues también fomentar el respeto por el derecho internacional, contribuyendo a un orden jurídico global basado en lo que es la legalidad, la equidad y la justicia. Dentro de la estructura de la Corte Internacional de Justicia, pues esta está diseñada para poder garantizar la imparcialidad y la representatividad, la eficacia en la administración de la justicia de la Corte Internacional. Pues está compuesta por 15 jueces elegidos de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de la ONU. Y pues la Corte Internacional de Justicia opera con base en el Estatuto de la Corte, que establece sus funciones, su jurisdicción y sus procedimientos. Dentro de esa estructura, pues la Internacional de Justicia se compone por tres partes principales, que es el cuerpo de jueces, la presidencia y la secretaría. Del cuerpo de jueces, pues se representan los principales sistemas jurídicos del mundo y cada uno de ellos debe tener una nacionalidad diferente. Esto pues porque garantiza la diversidad geográfica y cultural en lo que es la Corte Internacional de Justicia. Dentro de la presidencia y vicepresidencia, pues el presidente preside las sesiones de la Corte, que representa a la Corte Internacional de Justicia, en ceremonias oficiales y pues también cumple con funciones administrativas. Mientras que el vicepresidente, pues él solamente asiste al presidente y asume sus funciones en caso de que el presidente llegue a faltar. Y en la secretaría, pues cuenta con un secretario que es responsable de la administración y el funcionamiento diario de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Dentro de su estructura actual, el presidente pues es Nawaf Salam, que es del Líbano, y en su secretaría Philippe Gautier. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la organización y mi nombre es Ana Romero.
Bueno, la Corte Internacional de Justicia tiene una organización relativamente simple y no cuenta con un sistema de salas ni con comités permanentes, como ocurre en otros tribunales internacionales. Sin embargo, puede organizarse en ciertas configuraciones para manejar casos específicos o situaciones particulares. Tenemos la sala de pleno, que pues el funcionamiento principal es que la Corte Internacional de Justicia generalmente opera como única sala o sala de pleno en la cual participan todos los jueces. Composición, pues esta está formada por los 15 jueces de la Corte sin un Estado involucrado en el litigio, no cuenta con un juez de su nacionalidad en la Corte. En salas especiales están pues en casos específicos y cuando las partes así lo acuerdan. La Corte Internacional de Justicia puede establecer salas especiales para atender ciertos tipos de disputas. Estas salas permiten una mayor flexibilidad en el manejo de casos y pueden agilizar el proceso. En los comités ad hoc, pues la Corte Internacional de Justicia no tiene comités permanentes, pero puede formar comités ad hoc o comisiones para abordar necesidades específicas de administración o procedimientos. Rol de los jueces, pues si un estado que está involucrado en un caso no tiene juez de su nacionalidad, en la Corte Internacional de Justicia puede designar un juez ad hoc para que forme parte del tribunal en ese caso en particular. Personal de apoyo, secretaría, pues que la secretaría proporciona soporte esencial para la Corte y sus jueces. Esta está liderada por el secretario de la Corte y su equipo, quienes asisten en la administración, la logística y los aspectos técnicos de los casos. Objetivos de la Corte Internacional de Justicia. Es el principal órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas. Sus objetivos principales son los siguientes. Número 1. Resolver disputas entre estados. Tiene la función de resolver conflictos legales entre países que han aceptado su jurisdicción. Sus fallos son vinculantes y deben ser acatados por las partes involucradas. Número 2. Dar opiniones consultivas. La Corte puede emitir opiniones legales a solicitud de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad u otros órganos y agencias especializadas. Estas opiniones no son obligatorias, pero tienen gran peso en el derecho internacional. Número 3. Promover el derecho internacional. Contribuye al desarrollo y la interpretación del desarrollo internacional. Sus decisiones crean precedentes y ayudan a consolidar normas internacionales. Número 4. Garantizar la paz y la justicia internacional. A través de sus resoluciones, ayuda a prevenir conflictos y a resolver disputas de manera pacífica. Actúa como un mecanismo para evitar el uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Inciso 5. Apoyar los principios de la Organización Naciones Unidas. La Corte trabaja para fortalecer los principios de la justicia, igualdad y soberanía de los Estados dentro del marco de la Carta de las Organizaciones Nacionales Unidas. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañeros. Les vengo a hablar sobre el proceso en la Corte Internacional de Justicia, paso por paso. Primer paso, como la presentación de la demanda. Como el segundo, determinación de la jurisdicción. Tercera, fase escrita. 4, fase oral. 5, deliberación. 6, sentencia. Y el séptimo paso, el cumplimiento de la sentencia. Comenzaré con el paso número 1. Primero se presenta la demanda. El país afectado presenta una demanda formal ante la Corte Internacional de Justicia, detallando el por qué creen que otro país ha hecho algo malo. Después se determina la jurisdicción, si se verifica si tiene el derecho de juzgar el caso
Esto depende si ambos países han aceptado que la Corte Internacional de Justicia pueda tomar la decisión sobre sus disputos. Como tercer paso, el lugar está la fase escrita, donde ambos países escriben y presentan sus argumentos y explicando sus versiones de los hechos y las leyes que respaldan su posición. La fase 4, que es la fase oral, después sigue donde se realizan las audiencias públicas, donde los representantes y abogados de cada país presentan sus argumentos en persona ante los jueces. En esta fase en ocasiones participan políticos importantes. La fase 5 de deliberación es el siguiente proceso en donde los jueces de la Corte Internacional de Justicia se reúnen en privado para discutir y analizar argumentos de pruebas presentadas por ambos países. La fase número 6, que es la sentencia, eh, se pueden realizar si se procede donde la Corte Internacional de Justicia emite su decisión final, donde puede incluir una interpretación de ley, una decisión sobre la validez de las acciones de los países involucrados y recomendaciones para poder resolver la disputa. Y por último, el cumplimiento de la sentencia, que aunque la Corte Internacional de Justicia no tiene un mecanismo para hacer cumplir sus decisiones, se espera que los países lo acaten como parte de un compromiso como derecho internacional. Esa sería mi parte. Buenas noches. Buenas tardes, mi nombre es Emily y hoy les voy a hablar sobre algunos de los fallos más recientes de la Corte Internacional de Justicia y su impacto en el derecho internacional. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU y se encarga de resolver disputas entre estados. Vamos a analizar tres casos importantes. Número uno, ¿verdad? La disputa territorial entre Guyana y Venezuela. Número dos, el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua. Y la reciente opinión consultiva sobre obligaciones climáticas. El primer punto, la disputa entre Guyana y Venezuela sobre el Esequibo, fue en la fecha del 1 de diciembre del 2023. El Esequibo es un territorio rico en recursos y en 1899 un laudo arbitral lo otorgó a Guyana, pero Venezuela lo disputa desde hace más de 100 años. En 2018, Guyana llevó el caso a la Corte Internacional de Justicia y la decisión que la Corte Internacional de Justicia tomó fue que ordenó a Venezuela no tomar acciones que agraven la disputa y reconoció que el caso es competencia de la Corte. Este tiene un impacto ya que evita una escalada del conflicto y protege la soberanía de Guyana hasta el fallo final. Como punto número 2 tenemos el litigio marítimo entre Colombia y Nicaragua. La fecha pues fue el 13 de julio del 2023. En 2012 la Corte Internacional de Justicia otorgó a Nicaragua más mar territorial. Nicaragua pidió extender su plataforma continental afectando a Colombia. La decisión de la Corte Internacional de Justicia fue que rechazó la solicitud de Nicaragua y protegió el mar de Colombia. Y esto tuvo un fuerte impacto ya que evita nuevos conflictos y mantiene los derechos marítimos colombianos. Y como punto número 3 tenemos la opinión consultiva sobre cambio climático que fue en enero del 2025. Pequeños estados pidieron a la Corte Internacional de Justicia aclarar si los países deben responder legalmente por el cambio climático y la Corte determinó que los estados tienen obligaciones legales para reducir emisiones y pueden ser responsables si no cumplen con sus compromisos. Y este tiene un fuerte impacto ya que refuerza la lucha climática y podría usarse en demandas contra países que sí contaminantes. Y en conclusión, ¿verdad? Estos fallos muestran el papel clave de la Corte Internacional de Justicia en la estabilidad global, desde evitar conflictos territoriales hasta impulsar la acción climática, y el derecho internacional sigue siendo fundamental para poder resolver disputas y proteger el planeta. Muchas gracias.